capítulo central del acuerdo comercial que alcanzaron en Seúl Donald Trump y Xi Jinping tiene que ver con la soja. Es una de las estrategias que con mayor eficacia utilizó China para presionar a Estados Unidos para que baje esos aranceles tan altos que le había aplicado, porque de un momento a otro dejó de comprarle soja a los productores estadounidenses que eran parte de la base electoral de Donald Trump. Y Trump estaba sintiendo esa presión. Bueno, este acuerdo, que es en principio un acuerdo de una tregua por un año, establece que en esta temporada, en lo que queda de esta temporada, le va a comprar China a Estados Unidos 12 millones de toneladas de soja. Por eso lo que te contaba Lara antes respecto de una suba del precio de la soja en la bolsa de Chicago. Esto, además de un plan para que en los próximos 3 años, por año, se compren cerca de 25 millones de toneladas. Esto, obviamente, puede generar algún tipo de ruido en la Argentina, porque parte de esa soja que había dejado de comprar de Estados Unidos, China la estaba comprando en la Argentina y también en Brasil. Tengamos en cuenta acá que China llegó a ser el 40% de las exportaciones de soja de los Estados Unidos a prácticamente cero este año. Bueno, esto se empezará a recomponer. No hablaron solo de eso, también hablaron, por ejemplo, del papel que puede tener China en eventualmente alguna negociación con los Estados Unidos para alcanzar la paz en Ucrania. Hasta ahora China viene siendo un aliado de Rusia. Veremos si esto empieza a cambiar. We're in agreement on so many elements, large amounts, tremendous amounts of the soybeans and other farm products are going to be purchased immediately, starting immediately. If you notice, President Xi authorized yesterday for China to start, did you know that, right? China to start buying in very large quantities of soybeans and other things. Bueno, esto es lo que decía, insisto, sobre el tema soja. Escuchemos lo que decía acerca del papel de China en Ucrania. Ukraine came up very strongly. We talked about it for a long time, and we're both going to work together to see if we can get something done. We agree that the sides are, locked in and fighting, and sometimes you have to let them fight, I guess. Crazy. But he's going to help us, and we're going to work together on Ukraine. Hasta ahora China no ha dado ninguna muestra de querer involucrarse en el conflicto, más allá de aprovechar la debilidad y la dependencia de Rusia. Estas son las posiciones de un acuerdo que es histórico y que incluye además cuestiones de inteligencia, cuestiones de seguridad que han acordado China y Estados Unidos. Hoy lo leemos en la tapa de La Nación. Escándalo real. Carlos III echa de Windsor a su hermano Andrés. Obviamente le tienen que retirar todos los títulos nobiliarios. Esto es obviamente producto del escándalo de Jeffrey Epstein, ¿no? Totalmente. Donde el príncipe Andrés estuvo involucrado. Señor Cristian Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Un abrazo grande. La verdad, aquí los diarios reflejan esto con el título Humillación. Esto no pasa hace cientos de años, ni pasó con el rey Eduardo VIII, que abdicó para casarse con una actriz norteamericana divorciada, pasándole la sucesión al padre de lo que fue la reina Isabel II. El rey Carlos III, que quiere apartar todo tipo de polémica de la familia real y hace algo realmente drástico, dada lo que fue esta causa de abuso de menores con esta mujer Virginia Giuffre, de origen norteamericano, crecida en Australia, que se suicidó en abril de 2025, una mujer con una historia de violencia familiar constante con su marido, que acaba de publicar post-mortem esta biografía, donde pese a que hubo un arreglo extrajudicial con el príncipe Andrés, o mejor dicho, Andrés Mountbatten Windsor, deja de llamarse príncipe. Le han estado sacando privilegios nobles a través de los años, cuando a principios de este año, incluso hace unas semanas, le sacaban el título de Su Majestad Real, Your Royal Highness HRH. Acá le sacan el título de príncipe y lo sacan del castillo de Windsor. Va a tener que mudarse al estado de Sandringham, una propiedad real, pero mucho más alejada, y pierde todos los títulos militares honoríficos. No pierde, por ejemplo, la condecoración por haber sido piloto de helicóptero en la Royal Navy en la Guerra de las Malvinas. Cristian, estamos viendo mientras te escuchamos y te vemos imágenes de un hecho que ocurrió hace un par de días, cuando saliendo de una iglesia al rey Carlos III lo increpan
reclamándole por la situación del príncipe Andrés o de Andrew Mountbatten Windsor. ¿Tuvo algo que ver ese incidente y la posibilidad de que hubiera otros incidentes o te parece que fue un hecho aislado que no tuvo nada que ver con esta decisión? No, habrá sido un hecho aislado. De hecho, el príncipe lo manda a callar. Obviamente el rey Carlos III recibió la corona con la vara muy alta, lo dijimos siempre. Acá la familia real siempre ha sido querida y respetada, es parte de la idiosincrasia de este país, que es un reino, y todo este tipo de hechos de tratar de acercarse a la gente cuando te comes un escrache o un insulto no cae bien. Por eso, mostrando esta medida drástica, el rey Carlos III le saca todo tipo de honores, pierde títulos honoríficos, pasa a convertirse en un común, no es más un real, pierde toda ayuda financiera, pierde... Él se había mudado a esta vivienda dentro de lo que es el predio del castillo de Windsor y le había hecho refacciones por 8 millones, pierde todo, pero pierde. Sigue siendo el hermano del rey, entendemos que va a haber una subvención de manera privada al rey Carlos III, pero es una humillación que en la familia real no pasaba hace siglos. Claro, el acuerdo judicial lo hace la reina madre. Claro, exactamente. Con mucho dinero. Ahora, ¿no? Cristian, Sí. ¿es tema de conversación? Supuestamente 12 millones de libras, 15 millones de dólares había sido en su momento el arreglo extrajudicial con la causa de Jeffrey Epstein. ¿Es un tema de conversación de la gente allá? Mira, no tanto. Tenemos otros problemas más grandes, realmente. No, pero además era algo que la situación ya... sociopolítica en el Reino Unido. Pero sí, ayuda esto, ayuda a la imagen del rey Carlos III, claro que sí. Por ahora el reinado de él no viene siendo bueno en general, ¿no? Tiene siempre su opinión política y sus reuniones semanales con el primer ministro, pero siempre todo de manera política a nivel doméstico e internacional queda puertas adentro. Pero el reinado viene siendo bueno pese a su problema de salud y esto obviamente ayuda. El príncipe Andrés Mountbatten Windsor nunca fue un tipo popular entre la gente, un tipo que acá se le dice entitled, que se siente con derechos, siempre tuvo un tono de agrande que nunca cayó bien en la gente. La que conservan los títulos de princesa son sus hijas, ¿no? Él estuvo casado con Sarah Ferguson, una mujer polémica también, que en su momento llegó a vender por $500,000 reuniones con Andrés, una mujer que tuvo relación con Argentina, pues su madre se volvió a recasar, se casó de vuelta con un hombre del pueblo argentino, Héctor Barrante, si no mal no equivoco. Siempre se dijo que era el preferido de Isabel, que Isabel tenía una debilidad por Andrés y que eso obviamente le dio cierta protección. Bueno, me parece que obviamente ya sin Isabel es más complicado. Sí, lo que realmente distinguía a Andrés del primogénito de Carlos es que tuvo un servicio activo en las Fuerzas Armadas, 22 años, él fue piloto de helicóptero, de hecho participó en el rescate cuando la Fuerza Aérea Argentina hundió el Sir Galahad, un barco de la Guerra de Malvinas, participó de misiones de riesgo de rescate, tuvo esa condecoración que entendemos que es la única que le va a quedar por haber tenido el servicio, y tenía buena relación con la reina hasta que empezaron estos coqueteos con el jet set y con la frivolidad norteamericana, europea, las cuestiones de su mujer, de Sarah Ferguson, polémica, pero bueno, todo eso queda en el pasado. La gente habla, pero con tranquilidad, no es una prioridad. Hay temas mucho más importantes como las guerras, Medio Oriente y la situación sociopolítica, con un gobierno laborista, Antonio, que ganó las elecciones hace 1 año y medio y por 22 puntos. En 1 año y meses perdió todo y 10 puntos más. 32 puntos de popularidad perdido el gobierno laborista. Cristian, muchas gracias. Muy atento. Abrazo. El señor Cristian Martin, allí desde Reino Unido. Bueno, finalmente fue ante el Senado a declarar Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, 5 horas ante la comisión investigadora que se creó hace un tiempo por el caso Koldo, que fue de alguna manera la punta del ovillo de todo el esquema de corrupción, porque Koldo García era un funcionario muy cercano a José Luis Ábalos, ministro de Transporte, que es el que después termina cayendo, con él cae después Santos Cerdán y todos los involucrados en este esquema de corrupción, de financiamiento ilegal, que lo tiene muy complicado a Pedro Sánchez. 5 horas de evasivas, obviamente de no decir nada, de responder cualquier cosa. Esto que generó obviamente bastante enojo también de parte de los senadores. Veamos uno de los momentos, si querés, más importantes, que es cuando le preguntan sobre la responsabilidad de la esposa de Begoña Gómez en el rescate del Ebro.
¿Influyó su esposa en el rescate de Air Europa? Dígame, ¿sí o no? Perdón, ¿Sí o no? ¿Influyó su esposa en el rescate de Air Europa? ¿Ha cobrado usted o personas de su entorno comisiones por el rescate de Air Europa? Bueno, me parece... ¿Puedo...? ¿Le parece que Sí, no, es una es que- pregunta perfectamente coherente, puesto que todas las informaciones dicen que su esposa estuvo relacionada directamente con el rescate de Europa? Dígame. Bueno, usted me pregunta y usted se responde. Usted se pregunta y usted se responde, señoría, no me deja... no Sí, me deja como la mayoría de los responder, españoles, sí, porque de usted esperamos pocas verdades, eso lo digo desde luego. Bueno. Así fue durante 5 horas. ¿Me hace acordar el por sí o por no? Sánchez diciendo, no escucho, no escuché, no entendí la pregunta. Pues contesta lo que... Bueno, así fueron 5 horas. Sí. Es desgastante, obviamente, estar en esa situación. Digo, para los senadores, escuchándolo a Sánchez, bueno, nada. 9 de la mañana. De acá estamos del viejo continente con mucha información, con una mala noticia para Argentina en el campo de batalla en Ucrania. A ver, repetime esto último, Cristian. No, vienen malas noticias de Ucrania porque el comando en jefe ucraniano oficializó la muerte de 3 argentinos combatiendo para el ejército ucraniano. Esto pasó hace 15 días, recién lo informan el día de ayer. Solo hace 2 meses habían ingresado a las fuerzas ucranianas como contratistas, mercenarios pagos. Se trata de José Gallardo, de 53 años, de Arcel Ayor, de 25, y de Mariano Fran, de 47. En principio, sin formación militar en el ejército argentino. Increíblemente estaban ya en el frente de la región de Sumy, en el este de Ucrania. Mueren en un ataque, uno de ataque de drones rusos, el otro de un tiro en la cabeza y el otro le explotó una mina. Y se agregan a lo que ya es la plaza de Maidán, donde esto es en Donetsk, en la parte del este de Ucrania, donde las fuerzas rusas habíamos ya reportado ese avance importante de la infantería rusa, sumándose a los ya por lo menos 7 caídos del lado argentino, algunos voluntarios, otros pagos que se habían sumado a ayudar a las fuerzas ucranianas. Una mala noticia para esto. Entendemos que los cuerpos ya están a disposición de las fuerzas ucranianas y que van a ser repatriados a Argentina. En un momento de la guerra crítico, Eduardo, porque Rusia sigue ganando terreno en el campo ucraniano, esperando en algún momento que Trump se siente con Putin, que se congelen las líneas de combate, y por eso intentan avanzar con un costo humano enorme. Pero extraña que los ucranianos, solamente con 2 meses de adiestramiento, hayan puesto a estos argentinos al frente de sus tropas en un lugar realmente caliente de la guerra. Sí, porque además esto ocurrió en la línea 0, ¿no? Que es la zona más conflictiva, tengo entendido, por la cantidad de efectivos de ambos lados y porque allí la disputa es verdaderamente sangrienta, ¿no? Sí, de un lado es Sumy, del otro lado Belgorod en Rusia, y ahí los rusos intentan avanzar con un costo humano enorme para ellos. Se calcula que ya cada bando tiene 1,5 millones de caídos. Putin, que no se junta en Budapest con Trump, hacen ejercicios nucleares de los dos lados, de la OTAN y de Rusia. Mientras tanto, en esta parte de Europa se sigue formando esta coalición de voluntarios que, en cuanto se logre acordar por lo menos un cese el fuego, tendría que entrar a territorio ucraniano con oficiales británicos, franceses, polacos y alemanes. Cristian, ¿de qué se habla en el Reino Unido? Digo, si tuvieras que comunicarte desde esa cabina que tenés ahí, me decía, Eduardo, este es el tema. Mirá, de la guerra todos los días, de la invasión ilegal de Rusia a Ucrania todos los días, de lo que pasa en Gaza, donde el Reino Unido ya tiene protagonismo con oficiales coordinando las fuerzas egipcias y turcas, en Gaza también. El otro tema que hay es la humillación que ha sufrido el príncipe Andrés. Príncipe hasta ayer, ya no es más el príncipe. El hermano menor del rey Carlos III perdió todo tipo de títulos, de honores y de privilegios. 65 años al ex piloto de helicópteros de la Fuerza Aérea Británica de la Guerra de las Malvinas, por este escándalo de abuso de menores de Virginia Giuffre, en su momento esta menor de edad norteamericana australiana que era parte de la red de tratas de Jeffrey Epstein, el millonario. Esta chica se suicidó
este año se publicó un libro post-mortem y después a toda la serie de privilegios que le fue sacando el rey Carlos III a su hermano, ahora ya no le queda ninguno. Solamente le va a quedar la medalla de piloto de helicóptero de las Malvinas, el resto, el título, los privilegios los pierde, tiene que mudarse y se convierte en un común, deja de ser un miembro de la familia real. O sea, despojado de todo, títulos, honores, ya está, un ciudadano más. De todo a él, a su mujer, Sarah Ferguson, sus hijas van a conservar el título, era el duque de York, una familia realmente tumultuosa, a la cual el rey, ¿no?, que viene haciendo un reinado realmente, la familia real acá es querida, apreciada, Eduardo, y el rey Carlos III está haciendo todo lo que puede. La vara quedó alta por su madre, yo sé que es difícil entender del otro lado del mundo algo así, pero la monarquía forma parte de la idiosincrasia y identidad de este país. Bien, bien, bien. Vamos a España, ¿qué tenés de ahí? Mira, la Sagrada Familia de Gaudí, eterno, ¿no? Allá a fines del siglo XIX, Antonio Gaudí presentaba este concepto, siempre con torres, magnífico en el centro de Barcelona. Bueno, ahora con 162 metros se convierte en la iglesia más alta del mundo. Le han agregado una cruz, le van a agregar una imagen de Jesús que la va a hacer 10 metros todavía más alta, supera la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, ahora por 1 metro solamente a la Catedral de Ulm en Alemania, pero insisto, para el año que viene se le van a agregar 10 metros más, una obra que ha tomado, no siempre hacen bromas en España, en Cataluña, de que nunca se ha logrado terminar. Ya está terminada casi las torres que había gestado Antonio Gaudí, ese excéntrico arquitecto, artista, escultor catalán que llega a su fin. Bueno, y ahora se le agrega esto de que es este elemento de que es la iglesia más alta del mundo. Es imponente, ¿no? Sí. No sé, es algo extraordinario. Fer, a ver. Sí, lo que decía Cristian, no creo que se conmemora algo, por eso esperaron hasta el 2025, no sé si los 100 años del nacimiento de Gaudí o alguna situación especial, por eso es que lo hicieron ahora. Y sabes, Cristian, es patrimonio de la humanidad, pero, de la humanidad, pero solo la parte que hizo Gaudí. Eso nos comentaban cuando la visitamos, porque hay toda una parte que hizo Gaudí en vida y después se fue completando, ¿no, Cristian? De hecho, se está completando actualmente. Sí, yo creo que las 18 torres que había diseñado, él pudo ver en vida una sola. Claro. Es algo que siempre han hecho bromas en España, ¿no? Con refranes, con dichos, se tarda más que la Sagrada Familia, esto va más lento que la Sagrada Familia. Se ha hecho todo en el folclore español, catalán, se ha hecho bromas permanentemente irónicas de que esto no se terminaba nunca. Un edificio realmente fantástico, una basílica que de ahí realmente única en su diseño, en su concepto, en su construcción, que con esto por el momento se convierte en el monumento o en la iglesia más alta del mundo. No sé lo del aniversario, no lo sabía realmente, pero no me extraña. Me parece que los catalanes buscaban cualquier tipo de razón y de explicación para justificar la permanente construcción y la tardanza en su finalización. Bien. Cristian, 31 de octubre, ¿te dice algo? Halloween, Noche de Bruja. ¿A qué distancia te pasa la Noche de Bruja? Sí. Una celebración, la de Halloween, que se creó en parte aquí en Europa, en el mundo celta, Gales, Escocia, Irlanda, norte de España, parte de Francia, las tribus celtas que celebraban lo que era el final del verano, de la época más fértil de las tierras. Iban los druidas, llegaron los romanos, hicieron este consenso de el All Hallows Eve para darle lugar al festejo de todos los santos, los que traían los romanos y los que ponían los celtas. Así se empezó a celebrar esto, donde iba el druida celta diciéndole a sus súbditos disfrazados de demonios, por eso la gente se disfraza, diciéndole, mostrame si tenés poderes o me das una fruta, un pedazo de carne, algo. Terminó eso derivándose en el trick or treat, en el truco o un dulce, cuando los pioneros, los peregrinos británicos emigraron a Nueva Inglaterra, ya a Estados Unidos, en el siglo XVII, llevando la tradición y exportándola al mundo. Se celebra Halloween, lo celebran acá, los chicos dentro de poquito van a empezar a recorrer las casas disfrazados, pero la explicación de un fenómeno que empezó en el mundo celta europeo y se exportó a todo el mundo. Perfecto. ¿Qué hora tenés, Cristian, allí?
3 horas, 3 y cuarto. 3 4 de la horas tarde. con el Reino Unido, Portugal, Islandia, 4 con el resto de Europa y ya 5 con lo que es el este de Europa. Muy Cambió bien. la hora el fin de semana pasado. Perfecto. Gracias,